Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal, dijo una vez el finado Henry Kissinger. Y ahora esta frase vuelve a ser actual en medio de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos a espaldas de Europa y del mismísimo señor Zelensky. Y entonces me pregunto, ¿cuándo van a aprender algunos que Estados Unidos no tiene ni socios ni aliados imprescindibles? Lo que Estados Unidos tiene son socios con quienes tiene buenas relaciones, mientras estas relaciones sean beneficiosas para su economía y no amenacen su seguridad nacional. Estados Unidos es el gran jefe y Europa es una simple subordinada a los intereses de Washington. Eso ha sido así desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y se implementó en Europa el llamado Plan Marshall, cuando Estados Unidos se comprometió a ayudar a la Europa devastada por la guerra a cambio de la pérdida de la soberanía europea. Vamos, europeos, despierten ya, que aún viven en un cuento de hadas. Dejen ya de ser tan subordinados que el gran jefe, a diferencia de ustedes, sí defiende sus intereses nacionales y hoy veremos cómo. Donald Trump quiere terminar el conflicto ucraniano por tres motivos principales. Primero, porque, según él mismo ya ha dicho, quiere acabar con el derramamiento de sangre y con las miles de vidas que se pierden en la guerra. Segundo, porque Estados Unidos busca acercarse a Rusia para que el oso, a su vez, se aleje de China, el enemigo público del mandamás mundial. El tercer motivo de peso por el que Trump busca soluciones al conflicto ucraniano se debe a que Estados Unidos quiere recuperar los multimillonarios préstamos en forma de ayudas que durante la era Biden se le dio a Ucrania. Hablamos de miles de millones de dólares que no fueron regalados, sino préstamos que Ucrania debe devolver ahora con intereses, con sudor y lágrimas, como se dice. Trump quiere firmar un contrato con Ucrania por $500.000 millones para que el pueblo estadounidense vea que Ucrania no es una carga para los contribuyentes, ni mucho menos, sino todo lo contrario, un amigo socio temporal con quien pueden obtener millonarios beneficios para la economía estadounidense a costa de los recursos ucranianos. Nada personal, solo negocios. De regularse las relaciones con Rusia, estas empresas estadounidenses regresarán a Rusia para volver a ganar ríos de dólares para malestar de las naciones europeas. No olvidemos que Trump y Estados Unidos siempre tienen hambre y sed de recursos naturales, baratos y de ingresos estratosféricos. Recordemos que Rusia, por las sanciones, tiene problemas tecnológicos para la explotación de ciertos recursos naturales, por lo que creo que las compañías energéticas rusas y estadounidenses pueden sellar millonarios contratos para explotar conjuntamente recursos en Rusia, en los territorios ucranianos ocupados por Rusia y, como no, también en el Ártico, porque el Ártico es un tema importante para Estados Unidos, donde ya China se pasea con rompehielos y balalaicas. Asimismo, creo que Estados Unidos y Rusia se pueden dividir el mercado energético en Europa, donde Putin puede prometerle a Trump dejarle un trozo de ese pastel para que el gas y el petróleo caro de Estados Unidos siga llegando a Europa a costa del pueblo europeo, que es el que paga los platos rotos. Por eso Trump le insiste a Zelensky que Ucrania debe otorgar a Estados Unidos acceso a los recursos naturales, así como el acceso a la infraestructura del gas, del petróleo y los puertos del país como forma de pago por su ayuda en tiempos de guerra. Recordemos que desde Washington ya se ofreció a Zelensky firmar un documento que otorgaría a Estados Unidos derechos sobre el 50% de los futuros recursos minerales de Ucrania, pero Zelensky rechazó la propuesta, algo que pudo ocurrir por algún consejo de algún amigo europeo, digamos por alguien como Macron. El presidente francés no tuvo mejor idea que reunir en París a aquellos líderes europeos de mayor peso y a los que más apoyan a Ucrania, con el objetivo de dibujar un plan de acción contra Trump. Lo curioso de esta cumbre de la vergüenza es que en la democrática europea ni siquiera hubo quórum, apenas estuvieron 8 representantes de los 27 países que conforman el bloque europeo y de invitado especial estaba el secretario de la OTAN. Ucrania considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania es infructuosa y no reconoceremos tales acuerdos, dijo Zelensky, olvidando que él mismo ha llevado a cabo decenas de cumbres en Europa sin invitar a la otra parte involucrada en el conflicto, que es Rusia. Al final, si Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo, a Zelensky no le quedará más que firmar. Imagino que Zelensky tendrá una última petición en el pasillo de la muerte de su carrera política, y esta petición no pasará por salvaguardar el futuro y los bienes de su nación, sino por garantías de seguridad para él y su familia. Como el orgullo de los políticos europeos puede más que el bienestar de su pueblo, porque ahora no pueden decir que se equivocaron y debieron ser ellos los iniciadores de un diálogo de paz, Europa seguirá en su nueva línea del harakiri. Y si a esto le sumamos que muy seguramente la Unión Europea aceptará en el bloque a Ucrania de manera acelerada, serán los contribuyentes de todo el viejo continente quienes correrán con los grandes gastos de reconstrucción de Ucrania. Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo es fatal. Y para Europa y Ucrania esa amistad está resultando ser fatal. Y el tiempo nos dirá en qué termina todo este asunto. De momento les envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.